mal. Bueno, pero puede ser asintomática, ¿no? Ah, Entonces, bueno, eso sí. sí. Y la cuestión es que sí, si estás conviviendo con dos personas que tienen COVID, es probable que te dé, o sea, que sí estés infectada, solo que no desarrollaste la infección. Entonces, yo creo que por seguridad sí, no te verían en el salón, pues, ¿no? Pero ¿no te vas a hacer la prueba? Yo creo que sería conveniente que la hagas. Es que yo me la hice el fin de semana, fui a urgencias al seguro y tengo mi papel que me salió negativo. Pero es que lo que pasa es que Este yo fin creo de que a mí semana, ya me dio, ajá, sábado, el sábado. Ujú. Y mi mamá y mi hermana se le hicieron apenas hoy. Pero mi hermana se sentía muy mal desde, haz de cuenta, el domingo y el lunes, y mi mamá el lunes también se sintió medio mal, y por eso se le hicieron. Mi mamá como que le daba miedo hacérsela y no se la quería hacer, pero pues ya se le hizo y sí salió. Y yo me la hice el sábado y me salió negativa, pero yo creo que lo que usted dice, yo me imagino que a lo mejor a mí como que ya me dio y no me di cuenta y a lo mejor no sé, tengo, pero asintomático y por eso no sé, no tengo ningún, no sé, o sea, nada en la garganta, resfriado ni nada, dolor del cuerpo, cansancio, fiebre, nada. sí, pues me preocupa sobre todo por si quisiéramos tomar la clase presencial. Yo veo ya difícil a estas alturas pues que nos juntemos, pero eh, ustedes como quiera que sea ya tomaron la mayor parte del curso en presencial con Marisol, ¿no? Porque Ujú. es que es el reclamo que me hacen todo el tiempo mis alumnos, que no están, que estamos en virtual y ahora que era la oportunidad de hacerlo presencial, pues se vuelve otra vez a disparar el pico de contagios. Entonces, era solo por eso, porque si ustedes querían que fuera presencial, pues yo no tengo ningún problema, pero si tenemos contagios, sí sería una irresponsabilidad que yo los junte y nos contagiemos, ¿no? Entonces, a ver, bueno, vamos a empezar entonces. No, pero es que me falta la otra Frida. Necesito que llegue la otra Frida para, para hacer el examen. Ya vamos a terminar el curso. El viernes terminamos. Y si se fijan, no cargamos mucho, no sobrecargamos estas últimas clases ya para que estén ustedes tranquilos y ya vayamos como despejando. Yo pensé que ustedes estaban tomando este curso porque o lo sabía que en realidad no se los habían dado. Y es un problema porque en el curso intersemestral mete uno muchas cosas, no, no podemos usar las máquinas de la facultad y entonces Mario como nos gustaría o como lo vemos, no. Eso es un problema. Mentales en ecología y en evolución me digan si sí están entendiendo o si no están entendiendo. Lo que vi en sus ejercicios de panbiogeografía es que no estaba muy claro el tema. Ahorita lo vamos a retomar, pero no sé si ya quedó claro todo biogeografía cladista, lo que vieron con Marisol ayer. Vieron, habíamos visto nosotros componentes y el método les enseñó PAC también, ¿no? Entonces ya vimos los 5 métodos que se usan en biogeografía cladista, y entonces yo con eso ya terminamos biogeografía cladista y por eso les hago examen hoy, pero no sé si ya están listos para que hagamos el examen hoy. Contéstenme, háblenme. Todavía es este examen y nos faltan uno o dos más, profesora. Uno, ¿no? Yo creo que haremos uno último, pero ese examen estoy pensando que lo hagamos de una forma diferente. Porque necesitan algo. ¿Cómo se sienten ahorita con cladista? Bueno, en mi caso no sé mis compañeros, pero sí nos quedaron algunas cosas más claras con la clase de ayer de la profesora, pero Ajá. todavía pues no lo dominamos tan bien. Ahora que estuve repasando, yo
yo consideraría, no sé mis compañeros, que tal vez podríamos repasar al inicio de la clase y tal vez al final hacer el examen. Ah, me parece bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a repasar. ¿Qué quieren que repasemos ahorita? ¿Qué tema quieren que repasemos? ¿O quieren que hagamos una comparación de los métodos? ¿O qué? Pero voy a poner una. Aquí. A ver, ¿cuál es el problema Yo con creo que una comparación de los métodos. que hicieras una comparación de los métodos? Sí, yo también apoyaría esa opción. Bueno, entonces vamos a hacer un... Aquí está. Aquí tengo, esta es un ejercicio, una tarea que normalmente yo les dejo a ustedes, en donde ustedes van a comparar todos los 5 métodos que vemos aquí. Entonces, es llenar este cuadro y lo vamos a ir resolviendo ahorita. Entonces, aquí si se fijan de este lado, tengo el método, ¿no? Y cómo resuelve cada uno de los métodos los distintos problemas biogeográficos que tenemos, que acuérdense que son área redundante, taxón ampliamente distribuido y el área faltante. Esos son los métodos, los problemas biogeográficos que ocurren naturalmente. Acuérdense que no estamos considerando errores de nuestra parte. Entonces, el método, déjenme bajarle esto, el método de Rosen resuelve esos problemas puntualmente, es decir, resuelve el área faltante con alguna herramienta de alguna manera, no, resuelve el taxón ampliamente distribuido y el área redundante no. Entonces, este método no lo resuelve puntualmente. ¿Qué tan importante es la dispersión en este análisis de Rosen? Pues es irrelevante porque al final solo va a comparar las historias comunes. Entonces, ¿qué es tan importante es la dispersión? Pues más o menos, ¿no? Lo mismo con la extinción. Si tenemos, estamos comparando los diferentes cladogramas, pues si en alguno nos falta, no importa, se va a rescatar otra vez solamente la historia común. Entonces, también más o menos. ¿Qué tan preciso es el cladograma general de áreas? Pues no es muy bueno, ¿no? La precisión del CGA en Rosen es mala porque solo rescata lo que es común, verdaderamente común, y entonces elimina información. Entonces no es muy bueno. Vámonos al análisis de los componentes, que es el que normalmente siempre le gusta más a todos mis alumnos. ¿Resuelve los problemas? Sí, los tres los resuelve, ya sea usando su posición 0, 1 o 2, pero resuelve puntualmente cada uno de esos problemas. ¿Es importante la dispersión aquí? Sí, es muy importante porque genera un problema de taxón ampliamente distribuido o de área redundante, según sea el caso. Y entonces, eso nos obliga a generar nuevas hipótesis para resolverlo. Entonces, es importante. ¿Qué tan importante es la extinción? Es muy importante porque nos obliga a usar la suposición 2 para crear nuevas hipótesis. Entonces, aquí esto es siempre importante. ¿Qué tan preciso es el cladograma general de áreas? Es bueno el CGA porque al final, entre todas las hipótesis nuevas que creamos, nosotros pensamos que está la historia verdadera. ¿Y cuál es la historia verdadera? La que más se repite en todo el conjunto de soluciones. Entonces, debe ser bueno. Nos vamos a árboles reconciliados, que acuérdense que es un método, ese es muy bueno, no sé por qué a la gente no le gusta, pero realmente bueno. ¿Soluciona los problemas? Sí, con un costo,
costo elevado. Acuérdense, este es un método que analiza costo-beneficio. ¿Cuál es el máximo beneficio que tenemos en árboles reconciliados? Que todo se explique por vicarianza. Y entonces no tenemos que hacer gran cosa. Pero si no lo explicamos todo por vicarianza, entonces ya tenemos que explicar con dispersiones, que son las duplicaciones, y con extinciones. Y eso tiene costo. Entonces, pues sí, sí lo resuelve, pero a un costo elevado. ¿Cuál es la importancia de la dispersión? Es muy alta la dispersión. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos dispersión en nuestros cladogramas, eso ya va a implicar un costo y entonces ya no va a ser tan parsimoniosa nuestra comparación o nuestra reconciliación. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Me va siguiendo todo el mundo? Sí. Si quieren, copien este cuadrito para que les sirva para estudiar. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo todos? Ok. Entonces, la dispersión es muy importante porque le mete un costo muy grande a nuestra reconciliación. Y entonces nosotros queremos que los dos cladogramas empalmen y para que empalme, pues tenemos que generar una hipótesis de posible dispersión y ya tiene un costo, ¿no? Lo mismo sucede con la extinción. ¿Qué tan importante es la extinción? Pues es muy, muy importante porque cada vez que yo estoy hipotetizando que se extinguieron taxones que antes había duplicado en un clado, pues eso me impone un costo alto a veces de 1, ¿no? La dispersión cuesta normalmente 4 y la dispersión 1 en la reconciliación y entonces ya no me queda tan económico como esperaba ese proceso de reconciliación, ¿no? Entonces son muy importantes. ¿Qué tan preciso es el cladograma? Pues es bueno porque, pues aunque ya estamos incluyendo a la dispersión y a la extinción como procesos que suceden normalmente biogeográficamente, pues está bien, ¿no? Solo que tiene costo. El análisis de parsimonia de Brooks, como creamos una nueva base, ¿no? de datos, en donde estamos viendo si el área está presente en el componente, estamos creando una nueva base de datos. Los problemas así como que tienes una extinción y no tienes representante en esa área y esa área no queda representada en el cladograma, pues no importa. Al final resuelve con lo que tiene. Entonces, BPA no resuelve puntualmente cada uno de los problemas. Hace que se resuelvan todos, pues en la matriz, ¿no? Ahí se va como diluyendo, no sabemos si sí o si no, y puede que tengamos un no sabemos, porque acuérdense que si no está el área, se codifica con un signo de interrogación, y entonces en realidad no sabemos qué le pasa, y por lo tanto, puntualmente no resuelve cada problema. Es importante la dispersión, sí, la extinción también, porque nos puede generar que tengamos homoplasias en nuestro cladograma general de áreas al final. Entonces, sí son importantes, pero no sabemos cuánto. No sabemos con el resto de los datos que tenga si sí lo resuelve o no lo resuelve. Entonces, sí son importantes, pero no sabemos cuánto. ¿Qué tan preciso es el cladograma general de áreas? Sacamos un cladograma general de áreas que en general es bueno porque está resolviendo con lo que sí tiene. Y por último, el método que nadie usa, pues no hay un programa de computadoras, nadie le gusta y no lo pelaron mucho que digamos, que es PACT, el método de comparación de árboles. Pues al final vemos que resuelve los problemas, sí los resuelve dependiendo del problema, ¿no? Aquí pondríamos un asterisco, sí, pero depende del problema. ¿Qué tan importante es la dispersión? Es muy importante porque puede hacer que nuestra comparación se colapse, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían así esto comparado? Y si tienen uno aquí y aquí aparece otro, o aparece uno más abajo, al final lo que va a hacer es que se nos quede esto, un colapso del cladograma porque las ramas no empalmaron. Y lo mismo sucede con la
extinción es importante, pero si en uno de los árboles que estoy comparando no tengo una de estas ramas, por decir algo, no importa. Al final me deja lo que sí puede comparar, como esto, ¿no? Lo grueso, ¿se acuerdan? Que formamos grueso para denotar que sí están coincidiendo. Entonces, en PACT es importante la dispersión y es importante la extinción, pero pueden hacer que al final nuestro cladograma, nuestro CGA se colapse. ¿Qué tan preciso? Pues es bueno, aunque podemos tener cosas como esta, un colapso, ¿no? O parcialmente resuelto aquí y esto colapsado. Bueno, ni modo, está parcialmente resuelto, pero por lo menos tenemos una parte resuelta. Entonces, estos son los 5 métodos y lo que nos pueden dar al final como resultado. No sé si con esto resuelvo alguna de las dudas o tienen dudas puntuales que me quieran decir. Pregunten ahorita. Según yo, todavía no habíamos visto PACT. ¿No vieron PACT? No. Pero le dije a Marisol. Vimos el de árboles reconciliados y el de parsimonia. Ay, Dios. Bueno, entonces, a ver. Voy a poner PACT porque entonces tenemos problemas. Yo ya estoy comparando y ustedes no lo tienen. Lo vamos a ver rápido, pues nada más para que no nos... Aquí está. A ver, vamos a ver PACT y con eso ya tiene sentido el cuadro que acabamos de llenar. Entonces, este es un método, es como el último de los métodos que se hicieron en biogeografía cladista, lo propuso Dan Brooks y lo propuso con su alumna esta Boschichiki, no sé cómo pronunciarlo, pero ellos habían acordado que iban a hacer un programa de computadoras y entonces iban a hacer que fuera más fácil hacerlo, el método, pero al final nunca presentaron el programa, dijeron que lo tenían en prueba y pues ya no usamos nadie PACT, ¿no? Entonces, este se parece mucho a esa comparación de árboles que se hacía en árboles reconciliados, ¿no? Aunque el Brooks dice que es mejor que reconciliados, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es comparar y combinar la información que vamos agregando cada vez, ¿no? Para al final, con todas esas comparaciones que vamos haciendo por pares de cladogramas, obtener un CGA. Recuerden que en biogeografía cladista, lo que quiero al final de mi análisis es tener un CGA. Eso es lo único que me interesa. Entonces, para Brooks es mejor que BPA, ¿no? Porque no tenemos que estar haciendo matrices. Y es mejor que árboles reconciliados porque no subestima ni sobreestima la dispersión y la extinción. Eso es lo que nos dice Dan Brooks, que es el creador del método. Y ahorita vemos cómo compara. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser como todos los métodos de biogeografía cladista, tener cladogramas particulares de áreas, obviamente de taxones que se distribuyen en las áreas muy similares o sea, en un área en general similar, porque es del área la que quiero resolver la biogeografía. Y estos cladogramas particulares de áreas, o los areogramas, que son los que vamos a comparar, se pueden representar en diagramas de Venn. No sé si se acuerdan de la notación parentética, ahorita la repasamos. Después, nosotros vamos a seleccionar uno de los areogramas, uno de los cladogramas particulares de área como el modelo, ¿no? Ese es como el cladograma base. Y ese cladograma base es el que nosotros vamos a mantener de fijo y contra el que vamos a estar comparando nuestros otros areogramas particulares de las otros taxones que hayan ustedes encontrado, ¿no? Y que tengan distribución en las áreas en donde queremos resolver la biogeografía, ¿no? Entonces, después seleccionamos un segundo areograma de esas muestras que tenemos, vemos sus elementos, lo comparamos, si coinciden todo, decimos así pasa y ya, nos seguimos al siguiente. Y si no,
pues le ponemos una N, que significa pues, no coincide del todo, y entonces vemos cómo lo resolvemos. Vamos a verlo para que quede. Entonces, fíjense cómo tengo abajo, con la línea negra delgada, el que yo considero que es mi cladograma base. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije se selecciona un cladograma y entonces este es mi cladograma base? Este es el que mantengo fijo y encima o superpongo para comparar cada uno de los distintos areogramas, que son estos. Espérenme que no puedo quitarle el sonido a esto. Listo. Ok. Y entonces lo que les decía hace ratito, que Brooks diseñó esto como para que se trabajara con notación parentética, que es la que está aquí abajo, porque quería que así se metieran las topologías de los cladogramas en el programa de computadoras que estaba haciendo. Y entonces el programa de computadoras iba a comparar no los cladogramas en sí, sino estas topologías, ¿no? La de abajo es mi cladograma base y el de arriba es el areograma que estamos nosotros comparando. Entonces, se supone que por eso lo diseñó así, para que se compararan las notaciones parentéticas. Y entonces, acuérdense ustedes que en la notación parentética, cada grupo monofilético está entre paréntesis. Y entonces, no sé si estos debieron habérselos enseñado en sistemática, pero no estoy segura que lo hayan hecho. Si no, lo vemos ahorita rápido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí yo veo mi grupo monofilético, el más externo, que es D y E, los pongo juntos, los pongo como un grupo monofilético. Pero yo veo aquí que a su vez están relacionados con C. Por lo tanto, C forma parte de este grupo monofilético. Cada vez que abro un paréntesis, lo cierro. Y veo que a su vez están con B. Entonces, abro y cierro. Y por último, A. Entonces, abro y cierro. Y entonces, con notación parentética, cada uno de los grupos monofiléticos, yo lo voy abriendo y cerrando con paréntesis. Y entonces, D y E me quedan juntos, sé que son hermanas de C, y entonces por eso abrí uno y lo cerré. Y así al final voy marcando todos estos. Esto es nada más para que lo vean. Ahorita no lo van a usar ustedes. Y además esto no se los voy a... Bueno, sí se los pregunto. Yo creo que saben que repasamos esto y entonces hacemos el examen mañana para que les dé tiempo de repasar y si les surgieran dudas también, ¿no? Entonces pasamos el examen para mañana. Entonces ya veo que ahí los dos areogramas son exactamente iguales, coinciden, no tengo problema. Pero aquí observen, tengo mi comparación anterior, con la línea delgada está la comparación primera, ¿no? Mi primera comparación, de la cual surge este areograma que tengo aquí, A, B, C, D, I, E, ¿no? Aquí estoy agregando un nuevo areograma, acuérdense, es el que está con las líneas más gruesas, y ahí lo que observo es que tengo una nueva área, que es esta, el área F. Entonces, en mi comparación anterior me quedaban A, B, C, D, E, y en esta nueva estoy agregando F. ¿Qué pasa si tengo esa nueva F y no la tenía en la comparación anterior? Pues simplemente la agrego. Y entonces me queda esta solución, A, B, C, D, E y F, ¿no? No la tenía, pero ahora la tengo y lo único que hago es agregarla como hermana de E. Váyanme siguiendo, si alguien se atora me dice. Y entonces abajo, acuérdense, es el que ya tengo de la comparación anterior. Llevo dos
y lo tengo ahí como mi cladograma base porque lo comparé. Agrego un nuevo areograma en el que, si se fijan, me falta B en este negro oscuro. Ahí no tengo B, tengo el problema del área faltante. Me falta B, pero no importa porque la tenía en mi comparación anterior. Entonces, no me preocupo y mi solución me queda igual que en el caso anterior. A, B, C, D, E y F. En un caso agregué F y en el otro agregué B, que ya lo tenía de todas maneras. Y entonces tengo una nueva comparación. Fíjense cómo voy comparando, tengo una solución. En esa solución agrego la nueva comparación, el nuevo areograma para comparar y resuelvo, ¿no? O sea, comparo y resuelvo. Y en un caso agregué F y en el otro caso me faltaba B, pero como ya la tenía de las dos comparaciones anteriores, la dejo y ya. Pero ahora tengo este nuevo problema. Tengo un nuevo areograma, el negro, el oscuro, el grueso, pues. Tenía mi solución A, B, C, D, E, F, abajo, la delgadita esta, acuérdense. Y agrego un nuevo areograma que es este. Este es el nuevo. Y aquí lo que veo es que tengo A, B, C, D, E, pero no tengo E, F, tengo E, G. Entonces, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago con esa G que es nueva? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué harían ustedes o cómo sería la solución? La agregamos al cladograma, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo quedaría? Como grupo hermano de ¿Hermanos de F, quién? de F y E. ¿Y E y F quedarían como hermanos? ¿O de quién es hermana G? Para que me entiendas. ¿De E o de F? De F. Y entonces esta es la solución. A eso me refería hace ratito que les decía del que se colapsa. Yo no sé si la historia verdadera... Déjenme borrar. Aquí. En esta parte del areograma es EF o EG. ¿De quién es verdaderamente hermana E? ¿De F o de G? No lo sabemos. Entonces, si nosotros tuviéramos que consensuar eso, todo el resto del areograma está bien, pero esa parte no. Por lo tanto, esto nos queda así colapsado, porque no sabemos de quién es hermana E, de F o de G. Y entonces, como no lo sé, tengo que dejarlo como no resuelto. Entonces, estas son las cosas que a la mayoría de la gente no le gusta de PACT, que no lo va a resolver. ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Cómo podríamos evitar tener que colapsarlo? ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos resolver para no dejarlo colapsado y poder decir si es hermana de E, es hermana de F o es hermana de G? ¿Cómo lo resolverían? ¿No? Alberto. ¿Cómo evitaríamos colapsar? ¿Qué nos ayudaría a poder resolver esto? Tal vez identificando que alguna de ellas dos no son hermanas. ¿Y cómo lo podríamos identificar? En los primeros dos aerogramas que nos muestra, bueno, ahorita no recuerdo específicamente qué letra es la que no es hermana con E, me parece.
entonces tendrías que tener más, más areogramas, ¿no? Eso ayudaría a resolver que tuviéramos otros areogramas que, como bien dices, apoyaran o descartaran por completo la hipótesis de que de quién sí es hermano y de quién no es hermano. Eso ayudaría, tener más areogramas, pero no está tan fácil de tenerlos, ¿no? Ok, entonces, y entonces ahora sí, no sé si ya con esto que vimos nos quedan clara la comparación entre los 5 métodos. Con eso terminamos todo biogeografía cladista. Y voy a calificar su ejercicio de análisis de los componentes y se los mando para que con eso se aclaren todas las dudas ya de componentes y de cladista. Y entonces vamos a pasar el examen para mañana, ¿ok? Mañana eso es lo primero que vamos a hacer, el examen de biogeografía cladista. Así que si tienen dudas, repasen hoy todo lo que vimos de cladista. Y si tienen dudas, me escriben para que mañana ya lleguen completamente listos al examen de biogeografía cladista, ¿ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con los otros dos temas que vamos a ver hoy. Y mañana hacemos el examen. Entonces, vamos a ver dos métodos que tienen que ver con el desarrollo de la biogeografía molecular. Empezamos con panbiogeografía y panbiogeografía cladista. ¿Se acuerdan que la panbiogeografía es una cosa completamente diferente y completamente aparte de todo lo que vemos en biogeografía en general? Es la primera escuela en donde se habla de que es la Tierra la que se mueve. Y entonces, por eso cambia por completo el pensamiento biogeográfico, ¿no? Tanto de la época como para adelante, porque ya dejamos de pensar en biogeografía de la dispersión. Es muy importante que tomen en cuenta que la panbiogeografía revolucionó por completo el curso de la biogeografía. Es una cosa completamente novedosa, que tiene algunas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, en el examen de panbiogeografía que ustedes hicieron, varios me pusieron, pues el problema de la escala y la imprecisión de los trazos. Sí, eso se ha tratado de ir mejorando, pero como escuela en sí, como la parte científica que la sostiene, es muy buena, porque es tectónica de placas y deriva continental. Entonces, habíamos visto que Croizat concluyó que la historia de la Tierra y la historia de los organismos es una misma y podemos conocerla. Si sabemos una, podemos deducir la otra, y si tenemos muchos taxones que sabemos que pertenecían a una misma biota antigua, van a tener esa homología biogeográfica, es decir, sus especies descendientes habitan en esa área, en las áreas hijas, digamos, después de que se fragmentaron. Entonces, él se basaba en esto, ¿no? En Pangea, cómo se partió en la Eurasia y Gondwana, después cómo los fragmentos de Gondwana se fueron separando, lo mismo que la Eurasia, hasta tener la conformación de los continentes que vemos actualmente. Y algunas otras cosas importantes que ocurrieron fue pues, lo que vemos aquí abajo, el surgimiento de este istmo, un pedazo de tierra, un corredor y al mismo tiempo un filtro y al mismo tiempo una barrera. O sea, todo lo que ocurrió con el emergimiento, porque acuérdense que estaba sumergido en el océano, esta cosa que después conectó Centroamérica y, que diga Sudamérica y Norteamérica, y generó un proceso de vicarianza, procesos de especiación alopátrida entre organismos marinos del Atlántico y del Pacífico, ¿no? Entonces, estas son en lo que Croizat se basaba.
Y nosotros vimos aquí que tenemos esto. Croissant trabajaba con distribuciones así, por eso es que luego no es tan bueno las comparaciones, pero tiene distribuciones así muy grandes a nivel de familia. Y nosotros vimos que pues, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es conectar estas áreas de distribución, ¿no? Con un trazo individual. Le damos dirección al trazo, una para acá, otra para acá, una para acá, una para acá. Cuando tenemos esas áreas tan grandes, ustedes tenían un área más pequeña, pero que de todas maneras era muy fácil que utilizaran para darle dirección a los trazos en América, porque tenemos las Sierras Madres, tenemos el Istmo de Tehuantepec y tenían los Andes y tenían como muchos elementos que podían usar como líneas de base para dirigir los trazos. Ahora, el problema con la pambiogeografía de Croissant, que sí comentamos algunas de las críticas, es que él y algunos de sus seguidores no usaron el registro fósil. Y el registro fósil, aunque no lo usemos para datar o para decir que es el origen de todo un esqueleto que estamos encontrando ahí, por lo menos nos sirve para conocer que había ejemplares o que había una diversidad asociada o relacionada con los ejemplares o las especies que vemos ahora y que ya no están, pero existieron. Entonces el registro fósil es muy importante para poder decir si había o no había tal o cual diversidad biológica en esas áreas. Entonces, los seguidores de Croissant y Croissant mismo ignoraron deliberadamente tal vez el registro fósil. Y entonces aquí les estoy enseñando puntos en donde conocidos en azul, que nos deja hacer trazos generalizados muy bonitos de las aves ratites. ¿Se acuerdan? Las aves ratites son las aves no voladoras. Y lo que se descubrió es un montón. Cuando les digo un montón, son un montón de registros fósiles que nos hablaban de que las ratites no estaban confinadas a Gondwana, sino que también estaban distribuidas en la Eurasia y se habían ignorado deliberadamente. Entonces, digamos que varios detractores de la pambiogeografía lo que nos decían es que la evidencia molecular, la paleontológica, la ecológica, no soporta los resultados pambiogeográficos que Croissant nos mostró así como de manera muy general, ¿no? Entonces, como tanto la historia molecular como la historia paleontológica van a contradecir sus hipótesis, lo que hacen es mejor eliminarla, no la utilizan. Y eso no está bien. Y algunos de los seguidores de Croissant, que son los chicos estos que les decía de Nueva Zelanda, pues ellos dijeron, no, mejor no lo ignoramos y vamos a ver cómo lo integramos, ¿no? La otra cosa importante, y eso sí es muy conocido, es que el tiempo en que los eventos bicariantes ocurrieron para los pambiogeógrafos siempre es mayor que para los geólogos. O sea, los geólogos datan eventos, ¿no?, que ocurrieron como separación de una tierra, el surgimiento de una isla, un volcán, lo que ustedes quieran. Pero siempre los pambiogeógrafos consideran que es más viejo. ¿Cómo datan? ¿Quién sabe? Pero no coinciden los datos geológicos con los pambiogeográficos. Entonces, eso es un problema. Entonces, si la Tierra y la biota evolucionan juntos, de ahí deberíamos de partir para decir que los eventos tienen que tener la misma edad. Los eventos de fragmentación y los eventos de especiación, ¿no? Deberían de tener más o menos la misma edad. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Para los, bueno, en general no para los biogeógrafos, nosotros debemos saber que hay un montón de circunstancias que son quienes determinan la distribución de los taxones. Una de ellas muy importante es el clima y los cambios climáticos. Acuérdense con las glaciaciones, cómo se modificó la distribución de muchos taxones. Obviamente los factores ecológicos, ¿no? Si el ambiente
los ecosistemas permiten o no el desarrollo o no de ciertos taxones, ¿no? Puede haber una competencia tan fuerte que extingan a una especie, ¿no? Factores denso-dependientes, acuérdense que si una población es pequeña puede tener un comportamiento reproductivo y social muy diferente a que si es muy abundante. Son cosas que dependen de los tamaños de las poblaciones. Quédate ahí, pues. Y entonces, pero también son importantes los fósiles. Y los paleogeógrafos no hacen caso de estos factores y mucho menos de la evidencia molecular, o por lo menos no hacían caso, ¿no? Hasta hace poquito. La otra cosa que es muy importante es que los paleogeógrafos siempre van a desdeñar la dispersión porque no consideran que es el factor que determina la distribución de los taxones. Y tienen razón, no debe ser el único, pero sí debemos considerar que hay organismos que se dispersan y la dispersión, por ejemplo, es la explicación para la diversidad biológica que vemos en un montón de islas, ¿no? Vean Hawái, vean estas islitas, aquí está Nueva Zelanda, y hay un archipiélago muy chiquito que son las Islas Chatham, en donde la evidencia no apoya la idea de la vicarianza, ¿no? Ahí tuvo que haber ocurrido procesos repetidos de dispersión hacia las islas, porque si no, no hay, incluso de estas, no hay forma de explicar cómo se poblaron esas islas que no surgieron por vicarianza a partir de estas placas donde está Nueva Zelanda. No es así. Entonces, tuvieron que haber ocurrido diferentes procesos de dispersión. En las islas, esto es lo normal. Entonces, los procesos que operan en biogeografía, nosotros nada más como para repasarlos, sabemos que son vicarianza, que es dispersión, que es la dispersión ecológica común, digamos, de que se amplía un poquito la distribución de un taxón, y la especiación simpátrida. La vicarianza, obviamente, aquí nos está generando especiación alopátrida. Esta es, quiero que lo recuerden muy bien, porque es el principal modelo de especiación por el que explicamos la diversidad biológica que vemos, por especiación alopátrida, la fragmentación del área y la consiguiente, digamos, en automático hay especiación alopátrida. Pero también tenemos estos eventos de especiación simpátrida, donde una especie especia en una misma área geográfica simplemente por diferenciación ecológica. Entonces, como hay una bola de seguidores de la panbiogeografía y que no les gustaba que se criticara tan severamente a la panbiogeografía, pues entonces crearon esta panbiomolecular. Y la profesora, ¿le puede regresar tantito a los 4? ¿Está? Ajá. Gracias. Listo. Sí. Entonces, estamos entrando en este terreno de la biogeografía, que es como biogeografía molecular, en donde vamos a hacer uso de las filogenias moleculares, de los datos moleculares para hacer biogeografía. Entonces, ahorita ya me salté porque empecé con biogeografía molecular y deberíamos ir con filogeografía, que es anterior. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que estamos usando filogenias, que están basadas en secuencias de ADN con el método que ustedes quieran para recuperar la filogenia, máxima verosimilitud bayesiano, o como en este caso que se usa BIST, en donde tenemos un cálculo del tiempo, ¿no? En el que ocurrieron los cambios, lo que ustedes quieran, pero tenemos un montón de información molecular con la que vamos a hacer biogeografía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empatar un modelo de eventos biogeográficos que pueda ser explicado con los datos moleculares que tenemos. Entonces, aquí después vamos a retomar este ejemplo, en donde
usando los datos moleculares, podemos especular posibles rutas de dispersión, de extinción y de cladogénesis de taxones en particular, basándonos únicamente en las secuencias de ADN. Aquí vamos a ver el único caso que yo he visto, aunque hay varios, pero no se explican meramente por panbiogeografía, de panbiogeografía molecular. Entonces, ¿se acuerdan que hace ratito les había enseñado este mapa en donde tenemos unos registros que sí se usaron y otros registros fósiles que no se usaron? Entonces, el único, no el único, pero sí creo que es el único que yo he visto, el único ejemplo que yo he visto en donde empatamos las filogenias moleculares con la edad que le podemos dar a esas filogenias moleculares en una filogenia de un grupo en particular, es el de las aves ratites, las aves no voladoras. Entonces ahí les estoy poniendo una filogenia en donde hablamos que los tínamos, que están en Sudamérica, y las moas, que están en Nueva Zelanda, son un grupo hermano y a su vez están emparentados con las reas que están en Sudamérica, y después a su vez todo ese clado está emparentado con un clado donde están los emus en Australia, los casuarios que están en Australia, los kiwis que solo están en Nueva Zelanda y las avestruces que están en África. Pero nosotros sabemos que había avestruces en esos registros rojos que les estoy poniendo del lado izquierdo, en donde hay registros fósiles de que sobre todo avestruces, estaban muy ampliamente distribuidas en Europa. Hay un libro muy bonito que se hizo incluso de panbiogeografía molecular, en donde supuestamente se están mostrando ejemplos que no son propiamente de panbiogeografía, al menos no en el estilo de Croissant, pero sí una biogeografía en donde vamos a comparar la filogenia con los eventos geológicos. Y esta la hizo Michael Heads junto con Robin Crow y con, ¿cómo se llama este otro cuate? Ellos son los principales seguidores de la panbiogeografía de Croissant. La han usado para todo, la han defendido con todo y quisieron integrar la parte molecular metiendo a la panbiogeografía, y por eso crearon la panbiogeografía molecular. Entonces, ¿qué es la panbiogeografía molecular? Pues es una nueva corriente biogeográfica, la propuso Michael Heads, y lo que él pretende es encontrar patrones biogeográficos en plantas y animales utilizando las filogenias moleculares para descubrir eventos geológicos que coincidan con los eventos de especiación alopátrida. Es decir, cada vez que yo tengo una filogenia y aquí se parte y aquí yo sé que hay un evento de fragmentación, sé que genera eventos de especiación alopátrida. Y entonces yo debería de poder comparar los eventos geológicos con los eventos de especiación alopátrida y deberían de coincidir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utiliza para poder datar y decir así lo geológico coincide con la filogenia? Pues utiliza el reloj molecular. Entonces, el reloj molecular calcula el tiempo de divergencia entre dos linajes utilizando las tasas de mutación. ¿Se acuerdan? Esto es una tasa de mutación. ¿Cuál es una tasa de mutación? Es un número de cambios por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuál es esa unidad de tiempo? El que la secuencia nos permita medir, ¿no? Tantos miles o millones de años, ¿no? ¿Cuántas mutaciones se acumulan en un cierto tiempo? Entonces, el programa lo calcula y también nos dice cuánto es el tiempo de especiación o de cambio en los diferentes taxones que estemos nosotros analizando. ¿Qué es lo que es importante? Que no es propiamente la panbiogeografía de León Croissant, no es exactamente así, no estamos generando trazos individuales y generalizados, aunque al final sí busca trazos, ¿no?, que coincidan en filogenias y las marca en un mapa utilizando un sistema de información geográfico, ¿no? Eso, por ejemplo, Croissant no lo tenía disponible. Pero ahora es posible hacerlos, ¿no?
Incluso con el programa que ustedes aprendieron, que es QGIS, pueden trazar las coordenadas y el programa les traza los trazos individuales y nos compara y nos puede encontrar incluso nodos, ¿no? Es una panbiogeografía del todo, como la que Croasa proponía, porque lo que está buscando es patrones. Y acuérdense que para tener un patrón es la repetición de un evento. En este caso, el evento sería un evento geológico que generó especiación alopátrida. Entonces yo debería de tener varios taxones que estaban en esa misma biota cuando se fragmentó y debería de generarme el mismo patrón filogenético, o sea, las secuencias deberían de haber cambiado, si no igual, de manera muy similar en el tiempo, porque acuérdense que lo que estoy recuperando es la tasa de mutación. Esto se basa en el análisis de la variación del ADN y si a la hora de que estaban las poblaciones ahí, hay fragmentación, generó rompimiento de las ligas reproductivas que generó especiación alopátrida. El reloj molecular es muy, muy criticado, pero también muy utilizado, o sea, como que la gente lo ama, pero lo odia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el reloj molecular? Utiliza el número de mutaciones, número de cambios, que se observan en las secuencias de ADN en esos linajes que estamos analizando. Si los cambios, o sea, si el número de cambios acumulados ocurren a una tasa constante, se puede calcular cuánto tiempo atrás se diferenciaron o se separaron o especiaron esos linajes que estamos analizando. Depende obviamente del gen que ustedes estén utilizando y los genes tienen sus diferentes tasas de mutación, ¿no? Y depende si queremos estar nosotros investigando eventos que ocurrieron muy, muy lejanos en el pasado o si estamos analizando eventos un poco más recientes. Depende de eso, es que se le selecciona el gen y que se mide la tasa de mutación. ¿Qué es lo central en este asunto? La calibración de los eventos. O sea, el reloj molecular se calibra y se calibra con un fósil, pero ese fósil que nosotros tengamos lo consideramos como la edad mínima del linaje, porque no sabemos si sea más viejo que eso. Es el que nosotros encontramos. Y acuérdense que para encontrar un fósil, pues no es una trivialidad. Entonces, cuando ustedes están trabajando en BIST, por ejemplo, y les dicen que van a meter están calibrando el reloj molecular con esa edad y el programa les pregunta qué fósil están usando y cuál es la edad de ese fósil. Entonces, ese fósil más antiguo que encontremos, no sabemos si es en realidad el más viejo que exista. Por eso, esa es nuestra edad mínima del linaje. Pero lo utilizamos, es lo que se utiliza para calcular y calibrar el reloj molecular. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Pues que los análisis moleculares nos han dado un patrón ordenado de distribución geográfica en muchos de los grupos. Es decir, no hay secuencias al azar rodando de un lado a otro. Tienen que ver también con el patrón biogeográfico de los cambios que ocurrieron históricamente. Entonces, no es una locura. Vamos a ver el ejemplo que les digo que propone Michael Heads, que es en el que se basó para hacer y proponer su panbiogeografía molecular, que si se fijan no es una cosa descabellada, no es una locura, es bastante razonable entender que tenemos especies y que los cambios geológicos inciden en el ADN y entonces podríamos recuperar la historia biogeográfica con las secuencias de ADN, ¿no? Y entonces estas son el ejemplo de las ratites, son las aves no voladoras. Acuérdense que había una ave elefante, que es esa que está en el centro, esta de aquí. Es un ave enorme. Recuerden que son fósiles los que se tienen actualmente. Y de las que quedan ahora, pues son estas que son los emús, están los kiwis, están las avestruces, ¿no? Que también son aves ratites, son aves no voladoras y son aves enormes, de tallas enormes.
Entonces, Hertz lo que nos propone es esta filogenia que se basa en secuencias de ADN. Nos está poniendo las familias y la distribución de las familias. Estas son las familias. Y esta es la distribución. Eso no pretendo que se lo aprendan, pero sí quiero que sigan lo que hizo Hertz. Entonces, tenemos aquí la familia de las Estronionidae, que son las avestruces, que están en África, y ahora sí aceptamos que hay un fósil en Eurasia, ¿no? Entonces ya sabemos que las avestruces tenían una distribución mucho más grande. Tenemos Reidae, que son las reas, que están en Sudamérica, al sur del Amazonas. Tenemos el ave elefante, que es la familia esta Epiornithidae, y junto con los kiwis, que es Apterigidae, tienen, y los casuarios y los emus tienen una distribución, digamos, en Sudamérica y en África. Y tenemos por otro lado las moas, que son la familia Dinornithidae, pues, y los tínamos, que tienen una distribución transpacífica. Entonces es un grupo de aves no voladoras, varias familias que tienen una distribución, si se fijan, casi mundial, casi cosmopolita. Lo que él analizó fue dónde hay fósiles, y incluso en la Antártida, y entonces puede relacionar estos eventos de fragmentación de estos pedazos de tierra tan grandes con eventos geológicos. Y tiene la geología resuelta, la tiene muy estudiada, porque eso está hecho, ¿no? De cómo fueron los distintos movimientos en Gondwana en el momento en el que se separaron, ¿no? Y entonces este bloque grandote que es Gondwana, al final se separó y permitió que algunas de esas poblaciones quedaran en Australia, estas en la Antártida, otras en Nueva Zelanda, y especiaran de manera alopátrida. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es una hipótesis geológica muy grandota. No se las voy a poner para no hacerlos más bolas. Pero él hace que coincida. Entonces, nos dice al final, bueno, ya tengo estas familias, y con los datos moleculares y el reloj molecular puedo saber exactamente en qué momento ocurrieron estos eventos geológicos que yo les estoy mostrando aquí, que son fundamentalmente fragmentación de esa área muy grandota que era Gondwana. Y entonces, con el reloj molecular, él dice, bueno, ya lo puedo medir, y yo sé que esa separación entre lo que son las avestruces y todos los demás, que es este evento, si se fijan, aquí se van a las avestruces, y todo lo demás, que es esto, ocurrió hace 160 millones de años, en el Jurásico tardío. Después hay un segundo evento de fragmentación que está aquí, es grande también, que ocurre entre el Jurásico tardío y el Cretácico temprano, y es de donde se separan las reas y todos los demás, estos aves ratites que ya quedan más bien hacia el lado de Oceanía. Y luego nos muestra que hay un tercer evento aquí de fragmentación que ocurrió hace 130 millones de años, y en el cual se separaron el ave elefante, el kiwi, el casuario y el emú de las moas y los tínamos. Entonces, esto lo sabe por las secuencias de ADN. Y al final lo resume y nos dice, bueno, las avestruces y su grupo hermano se separaron hace 160 millones de años, y los otros clados, pues, entre 138 y 157 millones de años. Y
No no se los voy a decir cada uno, pero con los datos que tiene, va datándolo en cada uno de las diferentes etapas: Cretácico temprano, Cretácico medio y aquí del Cretácico tardío, y ya nos va diciendo cómo fueron cambiando cómo se fue formando más bien esta filogenia a partir de los datos moleculares que tiene y que se calibró con reloj, se dató con el reloj molecular, pero además estos datos tuvieron que haberse calibrado con un fósil, cambio molecular. Ahorita hay muchas cosas haciéndose, mucha gente tratando de buscar trazos individuales, tratando de empatarlos en trazos generalizados, o sea, como que varias historias de estas, como que si tuviéramos varias historias similares a estas y coincidieran y entonces pudiéramos hacer paleogeografía molecular, ¿no? Está un poco difícil, pero en islas, como les digo, Hawái y todo eso, sí es posible hacerlo. No sé si queda claro hasta aquí este tema. ¿Quién está aquí? A ver, ¿quiénes vinieron ahora? Alonso. Frida, muy bien. Ok. Sí, está bien, cambio molecular. Vamos a ver el siguiente método en molecular. Y con eso terminamos porque no vamos a hacer el examen. El examen lo hacemos mañana en la mañana, ¿ok? Ok. Déjenme ponerlo. El siguiente. Ahí está. Bueno, entonces no les doy descanso y nos seguimos para terminar con molecular. Denme un segundo. Ok, vamos entonces a ver este método, filogeografía, que es anterior a la pambiomolecular. Es bastante más bonito y tiene un poquito más de soportes, más robusto que la pambiomolecular. Entonces, ¿qué es la filogeografía? La filogeografía está de súper moda, no saben cómo se ha utilizado, cómo se ha ido refinando en métodos, porque es muy bueno, nos da muchísima información biogeográfica. Antes no teníamos eso. La filogeografía es el análisis espacial de los linajes génicos, digamos en su primera definición, la más básica que propuso Abais en el 87, que fue que publicó sus primeros trabajos con sus alumnos, y después pues ya se volvió una locura, pero de verdad una locura. En el 2000 ya la define un poquito más como ese campo de estudio que se ocupa de estudiar los procesos que gobiernan la distribución geográfica de los linajes genealógicos, especialmente aquellos estrechamente relacionados. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar la información de lo que le pasa a individuos en poblaciones y poblaciones en especies. O sea, es muy fino, muy detallada la información que nos da la filogeografía. Nosotros tenemos, porque lo podemos hacer, filogenias de lo que queramos, ¿no? Y entonces hay algunas filogenias en donde relacionamos aves con mamíferos, con reptiles, con anfibios, ¿no? Por ejemplo, es una filogenia de los vertebrados, ¿no? Y entonces podemos
nosotros hacer una filogenia de lo que nosotros queramos, y usualmente tenemos filogenias de grupos grandes, como aquí, ¿no? Aquí que sabemos que los placentarios marsupiales y monotremas como grupo de mamíferos está emparentado con aves y cocodrilos, y las aves y los cocodrilos son un grupo monofilético, y a su vez están emparentados con lagartijas y serpientes, con la tuátara, que es una especie de lagartija, pero que no es lagartija de Nueva Zelanda, ¿no? Y que estos son hermanos de las tortugas, y todo este grupo grandote es hermano de las ranas, las salamandras, las cecilias. O sea, podemos tener estas filogenias tan grandes, pero ahora en la filogeografía podemos tener filogenias en donde estemos emparentando a los individuos en una población, ¿no? Aquí no solo se va a ocupar de especies o de taxones superiores, aquí nos interesan las poblaciones, incluso los individuos, ¿no? Y entonces, poder tener datos de cuál ha sido el movimiento que han seguido los antepasados de un organismo que yo estoy recolectando en el campo en estos momentos, pues abrió la puerta para rastrear el movimiento de los linajes, ¿no? Entonces, es decir, la información del movimiento, del cambio, de lo que le pasó a una población, lo vamos a tener guardado, o van a quedar evidencia de todo eso en los genes. ¿Cuáles de esos genes? Seguramente ustedes ya lo han visto, no sé si ya están tomando o han tomado o ya van a tomar molecular, alguna de las moleculares, y no sé si ahí les enseñan esto, pero para filogeografía y en general para biogeografía ha sido de muchísima utilidad el descubrimiento de esta molécula, el ADN mitocondrial. Hace, no sé, 30 años probablemente nadie se imaginaba siquiera que podía haber secuencias de ADN en organelos en organoides como la mitocondria. Pensábamos que solamente el núcleo contenía la información genética, ¿no? Y entonces descubrir ADN en la mitocondria fue absolutamente maravilloso, porque además es un ADN que no está recombinado, es un ADN que se hereda tal cual de la mamá a las hijas, y entonces nos da muchísima información y elimina todo ese ruido que emite el papá, ¿no? A la hora de recombinarse. Entonces, algo que ha sido muy importante en biogeografía y que probablemente por eso no se había desarrollado tanto es que no se había empleado las secuencias, las filogenias y las secuencias de moleculares para hacer biogeografía, ¿no? Pero las técnicas de biología molecular han generado un avance tremendo, no solo en sistemática, también en biogeografía. Y entonces podemos tener nuestras secuencias y con eso hacer filogenias, que son muy, muy útiles. Pero para filogeografía vamos a utilizar únicamente estas secuencias, las del ADN mitocondrial. ¿Qué tiene de maravilloso el ADN mitocondrial? Primero, que es una molécula pequeña, o sea, no tenemos que estar lidiando con 100,000 pares de bases. Tenemos una molécula pequeñita que mide de 16 a 20 kilobases, es circular, es cerrada, y eso nos permite como cortarla, tenerla, secuenciarla de manera muy sencilla. Se hereda únicamente por vía materna, únicamente por vía materna, es decir, no va a haber información del papá, es solo la información de la mamá. Y en animales es casi clonada, el ADN que tiene la mamá es el que tienen las hijas, ¿no? Básicamente. Es homoplásmica, es decir, casi de un solo tipo, no tenemos tipos distintos de ADN ahí mezclados. La tasa de evolución es considerablemente más rápida, ¿no?, que la que se observa en genes nucleares, y se entiende, pues nucleares hay recombinación de la información del papá, aquí no, aquí es tal cual la de la mamá que heredan las hijas. No hay intrones, no hay ADN repetitivo, pseudogenes, no hay espaciadores, ya ven que hay un montón de pedacitos de ADN de diferentes tipos en algunas secuencias que no dan ninguna información, que no sirven para nada, que nada más hacen bola, que están ahí pues como de más. Aquí no tenemos ese problema, aquí casi toda la secuencia va a ser únicamente ADN informativo.
El arreglo que estos genes tienen en general en la escala animal, incluso dentro de una misma clase o dentro de un mismo filum, es muy buena. O sea, no nos da información como loca de un lado para otro. Y a partir del 87 que Weiss publicó sus primeros trabajos, fíjense cómo ha crecido. Y ahora muchísimo más el número de artículos que se publican al año en filogeografía. Y también ya no tomando en cuenta otra información, ya nada más es el ADN mitocondrial el que nos ha generado un boom de información en biogeografía, gracias al descubrimiento del ADN mitocondrial. Entonces, ¿cómo funciona este método? Pues voy a ponerlo así como de una manera muy simple y ahorita vamos viendo los detalles. En este método, ¿no? Tenemos una filogenia del ADN, de los tipos de ADN, que acuérdense que solo es matrilineal, es solo el ADN de las mamás, no estamos mezclando al papá, y con eso hacemos una filogenia. Esa filogenia de los diferentes tipos de ADN, que aquí vamos a llamar haplotipos, porque solo es la información de la mamá, no tenemos la información del papá, lo ponemos directamente en un mapa, ¿no? En donde se distribuye el taxón. Y entonces, ya que vemos la filogenia en el mapa, resultaría relativamente sencillo deducir los eventos que dieron lugar a la topología del árbol, ¿no? O sea, Weiss nos da una serie de escenarios donde dice, bueno, es que a lo mejor lo que pasó es esto, vamos a ver, ¿no? Y la otra cosa importante es que la mayoría de los estudios que vamos a ver en filogeografía son estudios relativamente recientes, son estudios que son eventos, podemos decir eventos que ocurrieron en el Terramar, es decir, en esta era estamos ahorita. Y entonces, lo que tenemos que identificar los diferentes tipos de ADN en las poblaciones que tienen, es decir, salimos al campo, si tenemos suerte encontramos 50 o 100 ejemplares, tomamos una muestra de parecido, puede ser una escama, pelo, un pedazo de uña o la del exterior, ¿no? Eso es, digamos, cómo funciona esto. Salimos al campo, encontramos ejemplares, tomamos una muestra, la llevamos al laboratorio, sacamos su ADN mitocondrial, tenemos el que queríamos usar como marcador, y tenemos información de 50 individuos en la población, y tenemos varias poblaciones. Tuvimos suerte de encontrar, y se los digo, tenemos suerte porque cada vez es más difícil encontrar muchos ejemplares para hacer filografía. Diego Planas se hace sencillo, pero normales cada vez es más difícil conseguir las muestras y se requiere un mínimo de 50 individuos cada población para poder hacer filografía. Entonces, al final sacamos muestras en el laboratorio y el programa de computadora que hicimos para generar la filogenia de los tipos de ADN, ¿no? Los tipos de ADN son los tipos de ADN de los individuos que tendríamos que agarramos. Y entonces nos va a identificar un tipo central que se mide en lo que yo pongo acá. Es decir, todas las secuencias, casi todas coinciden en este ADN central, y a partir de ahí vemos cómo se van diferenciando. Y si yo tenía una población, en este caso A, y tengo una población B, veo qué tanto se diferencia de mi población A. Y entonces aquí lo que veo es que este fenótipo tiene como tres distintos tipos de ADN central, alrededor del cual podemos ver otros haplotipos ahí relacionados. Y esta línea larga conecta esta parte negra con la parte negra del ADN tipo del grupo A. Es una línea larga que dependiendo del largo que tenga, me hablaría de cambios. Y
la hija está atravesada por una serie de líneas más chiquitas que nos hablan de cambios. Entonces, los dos grupos, las dos poblaciones que se tengan aquí, en realidad van a diferir por un número muy definido de cambios en las secuencias de ADN. Y esto negro es el ADN común a toda la población en cada uno de los filógenos. Así es como el tipo de diagramas que vamos a estar teniendo en filografía. Entonces, yo tengo aquí una red filogenética de los tipos, es la filogenia, digamos, de los de ADN que recorren el campo, en una tortuga de 2000. Y la filogenia que tengo aquí está encima de las deformada deliberadamente para llamarla en el mapa. La superpongo en el mapa y entonces esto es como lo hacía Abay en 1987, que empezó a publicarlo, después se ha rearruinado mucho y ya nos estamos emanando los dibujos uno en el otro, ¿no? Pero eso es nada más como la parte de vean de dónde sale la idea. La idea es, tienes la filogenia de los tipos, tienes la filogenia de los tipos de ADN que regulaste, que encontraste, que secuenciaste. Y aquí vean cómo tengo esta línea tan larga que me permite ver que tengo dos filogrupos, este grande, que abarca 5, 6, 7, 2, 2, 4 y 1, y otro filogrupo aquí, que abarca 10, 8 y 9, es decir, no diferencias entre el tipo de ADN que tengo de uno y otro grupo, y lo que veo es un montón de la cantidad de cambios articulados, son un montón de diferencias moleculares, las estoy observando entre uno y otro. Aquí está, esta es la tortuga, es un tenino del este de Estados Unidos. Hago mi filogenia en los haplotipos y lo que observo es que tengo marcadamente una unidad que agarra los haplotipos que habíamos visto hace ratito, 9, 8 y 10, son con blanco, y veo que hay otro grupo claramente distinguible que tiene a estas poblaciones que me con 7, 1, 3, 6, 5, 4 y 2, y que me distinguen claramente todos los filogrupos. Si los veo en el mapa me resulta evidente que tienen dos distribuciones claramente distinguibles. Entonces, a lo mejor, si nosotros teníamos ejemplares de uno y otro de esas poblaciones, morfológicamente podemos distinguirlas. A lo mejor no sabemos, a lo mejor no hemos sido capaces de distinguir diferencias ecológicas, ¿no? Diferencias reproductivas, a lo mejor no, pero el ADN, a la hora que me lo muestra así, me dice que claramente tiene dos filogrupos. Es la misma especie, pero cuyas poblaciones se distinguen de alguna manera en la geografía, ¿no? Lo mismo sucede con esta otra tortuguita que quizás no subgrupo, que también es del este de Estados Unidos, que también tiene una distribución muy amplia, en donde podemos distinguir que cada grupo, cada filogrupo es afín a un área particular y no están todos revueltos, es decir, claramente distingo cuatro unidades, una unidad A, que son el 19, la pura negra, una unidad de la península de Florida y una unidad C, que es la que abarca lo gris, ¿no? Entonces, sí tengo diferencias entre la misma especie que ha ido divergiendo de alguna manera, obviamente en respuesta al ambiente. ¿De dónde sacamos, o sea, de dónde se saca para poder construir estas filogenias de los haplotipos que a ustedes les estoy mostrando? ¿De dónde salieron? Pues salieron de una teoría científica que es la coalescencia.
Esta no es una teoría reciente, es una teoría ya vieja. Y es en realidad una rama genética de población, que es lo que va a estimar parámetros poblacionales, parámetros de nacimiento, muerte, pensión, todo eso es lo que va a estar estimando dentro de la adolescencia. Y se basa en la distribución coeficiente de los alelos. Ahorita vemos qué es eso. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos las muestras que recolectamos ahorita, las tenemos en este momento, las enseñamos, las tenemos, las metemos a una base de datos, ¿no? Y lo que va a hacer el programa es calcular hacia atrás en el tiempo hasta que nos estaban juntas en lo que nosotros podemos considerar el pasado de ¿no? Es como si nos fuéramos aquí. Aquí yo veo que hay una distinción entre las distintas poblaciones que estamos analizando, ¿no? Y yo me voy a ir así hacia atrás en el tiempo, hasta que yo vea que todo esto era una sola unidad. Voy a rastrear los cambios a lo largo de todo este tiempo en esta teoría hasta que descubra que esto en realidad era lo mismo. No había diferenciación ecológica entre las poblaciones. Todas eran exactamente iguales los individuos a lo largo de toda esa distribución. Eso es a donde quiero llegar. Quiero llegar al punto en el que todas esas secuencias chiquitas que estoy viendo aquí coalescen. Y cuando digo coalescen, se van juntando, hasta que me den esta raíz. Antes de que hubiera estos eventos de fragmentación, todo eso era una misma población enorme. Y yo, con lo que la teoría de la coalescencia, que es una cuestión meramente estadística, voy a ir reconstruyendo hacia atrás hasta que encuentre el pasado como más reciente de todos esos individuos que estoy analizando ahorita con la secuencia de ADN. Entonces, esto lo hace, es como, digamos, lo que funciona en los algoritmos para los programas de computadoras. Ahora, ¿qué es lo que analizo? Pues analizo haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Es una secuencia haploide única de nucleótidos en múltiples sitios polimorfos, es decir, 5 diferentes genes, ¿no? Y solo voy a analizar una parte de la información de ese gen, que es el mitocondrial, que es ese haplotipo. No sé si ustedes me están entendiendo. ¿A qué se refiere con distribución coalescente? Distribución coalescente sería, déjame, voy a poner una para que lo. Cuando decimos que algo coalesce, es que se une, que se juntan. Entonces, digamos, yo tengo aquí, estos serían, supongo que estas son las muestras de la tortuga. Es decir, salimos al campo, ese es el tiempo actual, ¿no? Ese es el tiempo actual. Fui al campo, agarré un pedacito de escama de cada una de esas tortuguitas en el campo, en diferentes poblaciones, y saqué las muestras y saqué el ADN, ¿no? Saqué mi ADN mitocondrial. Tengo mis muestras. Y ahora lo voy a analizar a la hora que lo meto al programa de computadoras. Lo que va a hacer, como lo va a analizar, es con la teoría de la coalescencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir haciendo que todas estas poblaciones que tengo aquí se empiecen a juntar. Se empiecen a juntar aquí. Hasta que tenga un punto tal
en el que todas las secuencias de ADN mitocondrial de las muestras que yo tengo coinciden. Coinciden quiere decir que coalescen. Si se fijan, esto se está juntando aquí. Mis secuencias, esos pedazos de ADN. El programa debe de dar pedazos o fragmentos del ADN que coinciden en todas las muestras y me va a ir hacia atrás en el tiempo, mostrando en qué momento todos esos individuos que yo veo aquí que son descendientes estuvieron juntos en un antepasado, con un antepasado común inmediato. Son, observen, individuos de diferentes poblaciones de la misma especie, no son especies diferentes. ¿Sí me sigue todo el mundo? Sí. Y es obvio estimaciones estadísticas que me van a permitir en un tiempo tal, ¿cuál tiempo? Pues el que el programa calcule, me va a decir todas cuáles se juntan. Estas todas que estoy viendo aquí, en algún momento tuvieron que estar juntos aquí sus antepasados. Aquí coinciden y ya a la hora que coinciden esos distintos, estas distintas secuencias de ADN, aquí ya coinciden. Es decir, puedo juntarlas todas en un momento antiguo en la historia de las secuencias de los individuos, en el que puedo identificar que estaban todos juntos con un mismo antepasado. Es decir, si lo veo al revés, ahora vamos a acá para arriba. Aquí empiezo a reconstruir los eventos de fragmentación aquí hasta encontrar lo que tengo hasta arriba. Es decir, yo salgo al campo, recolecto ejemplares, le saco el ADN, lo secuencio y al final voy a reconstruir en qué momento estuvieron todos juntos aquí con su mismo antepasado. Eso es lo que quiero hacer. Pero eso lo hace, lo calcula el programa de manera estadística, que en su algoritmo con la teoría de la coalescencia. Esta es la coalescencia. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí, con duda. Entonces, ¿qué otros conceptos usamos aquí? Conceptos que ustedes seguramente ya manejan, que son el homogénico, ¿no? Que es transferencia de material genético de una población a otra, y puede ser por dispersión o bien por producción exitosa, ¿no? ¿Qué otros conceptos usamos? El logos, ¿no? Es un segmento de ADN que evoluciona independientemente de otros logos, ¿no? Por recombinación o por variabilidad independiente, es decir, hay distintos fragmentos de ADN incluso en un mismo gene, y esos distintos fragmentos, cada logo tiene como una evolución independiente, y eso es importante en estos casos. ¿Qué otra cosa es muy importante que ustedes recuerden? Pues la monofilia, el concepto de monofilia, que tienen que saber que es toda la descendencia de un mismo antepasado, eso es monofilia. Ahora, cuando estamos haciendo filogenias, como la que yo les enseñaba hace un ratito, tengo filogenia en donde, por ejemplo, estoy relacionando los peces con los humanos y que a su vez son hermanos de los mamíferos. Tengo una filogenia muy grande, muy gruesa, de taxones muy grandes, pero sé cómo están emparentándose entre ellos. Si yo sacara un pedacito de esta rama de los mamíferos, ¿no? Podría hacer una filogenia aquí de mamíferos en donde esté relacionando, por ejemplo, los diferentes órdenes de mamíferos, ¿no? Si yo sacara otro pedacito de esa rama, podría sacar una filogenia en donde sepa quién es el papá y quién es la mamá.
e ir viendo la descendencia, ¿no? Hasta saber quiénes son los papás, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, de un individuo en particular. Eso es lo que se hace cuando se hace el pedigrí, seguramente lo han visto con los perros. Si yo logro tener eso, entonces tengo información de lo que le está pasando a un grupo de individuos y de lo que le pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces, a lo largo de su historia. Eso es lo que estamos haciendo aquí en filogeografía. No me interesa una filogenia tan gruesa como esta, no me interesa una filogenia tan gruesa como esta. Me interesa una filogenia en donde sé lo que le está pasando a los individuos, porque me van a decir la información geográfica, por qué se separaron, por qué se juntaron, por qué se aislaron, toda esa información de la va a dar el ADN que tengo de los individuos. Y entonces, esto no lo dice propiamente el programa, pero sabemos qué es lo que calcula. Yo tengo una población aquí que supongo que se originó aquí, este sería el origen, y voy calculando el número de generaciones de individuos a lo largo de la historia de ese taxón en particular. Entonces, pero resulta que yo observo actualmente que tengo una población A y una población B de algo que considero que es la misma especie, ¿no? Pero observo diferencias en las secuencias de ADN. Veo que no son iguales. Individuos que saco de aquí de mi población A no es igual a esta que tengo de la población B. Y puedo identificar claramente aquí con esta barra, si se fijan, que es un evento de vicarianza. Me queda muy claro que eso es una cordillera o una cadena montañosa más pequeña o lo que ustedes quieran que divide a las poblaciones A y B. Son aparentemente la misma especie, pero están separadas por un evento geográfico muy grande que yo supongo que en algún momento fue un evento de vicarianza, un evento de fragmentación. Entonces, si analizo eso, analizo las secuencias, las meto un programa y busco en qué momento estuvieron juntas, se va para atrás y me va a decir aquí cuál es el origen. ¿En qué momento esas dos poblaciones de esta especie estuvieron juntas? Eso es lo que quiero recuperar con el análisis filogeográfico. ¿Por qué? Porque si me voy ahora en el sentido contrario, de acá para acá, voy a ver cuando estaban todos juntos y qué les fue ocurriendo y en qué momento apareció este evento de vicarianza. Entonces, como el programa funciona, es al revés de lo que tengo aquí hacia atrás, reconstruye hacia atrás en el pasado hasta que todos los genes de esas dos poblaciones estaban juntos, estaban coalescentes. Vamos a ver un par de ejemplos bonitos, sencillos. Aquí tenemos una rana que se llama Scapha Troy, es una ranita que tiene como una colita, lo ven aquí. En realidad no es propiamente una cola, no es una cola pues que funcione como órgano calculador, es como una extensión de piel que le ayuda porque pues está en ríos de corrientes muy fuertes, entonces suele dar estabilidad, entonces por eso está ahí. Lo que se descubrió con las Scapha Troy es que hay una población muy grande que está aquí hacia la costa, no sé si lo ven, de Estados Unidos. De arriba es el estado de Washington y abajo es Oregon. Y lo que hay es un montón de, una población, poblaciones grandes de la ranita que están hacia la costa y otras que están aquí hacia el interior del continente. Y observen este pedazo de tierra en donde no hay poblaciones de la rana. Si hay aquí se nota claramente un espacio en donde no están, ¿no? Sería como que las ha mantenido aisladas, las de las costas, de las del interior del continente. Cuando se hizo la filogenia, lo que se observó es que hay claramente dos clados. Fíjense este es el del interior. Y aquí está este otro claro, claramente distinguible, que es el de la costa. Entonces, esto le
deja entrever a los investigadores que estaban trabajando con los cactus que probablemente o son dos especies o en realidad sí hay una diferenciación ecológica importante entre esas dos subpoblaciones de una rana que es la misma especie, pero que se está diferenciando en dos áreas distintas. Con esto, o sea, si vemos esto, ya podemos empezar a tomar decisiones o empezar a preguntarnos otras cosas. Bueno, hasta aquí estábamos en la escuela de Abais. Esta filogeografía le gustó tanto a algunas personas, uno de ellos es Templeton, que se superposesionó con sus estudiantes Crandall y otros de sus alumnos y decidió que no fuera simplemente una filogeografía en donde encimamos la filogenia en el mapa y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces él dijo, no, hay que darle soporte numérico que sea estadísticamente representativa y entonces le llamó a eso escuela filogeografía estadística. Entonces, a partir del 94, Templeton y sus alumnos se dedicaron a hacer una bola de estudios y a crear una bola de escenarios y métodos estadísticos para validar el estudio filogeográfico, ¿no? Lo que propuso es este método que se llama el método de los grados anidados, que vamos a ver cómo funciona. No pretendo que se lo aprendan, pero sí quiero que lo entiendan. Entonces, él lo que propuso es esto. Yo tengo un árbol filogenético de los haplotipos, lo convierto en la red de haplotipos, como las sencillitas que vimos hace ratito, todos los que hemos visto hasta el momento. Y después voy a un siguiente nivel de anidamiento, ¿no? Entonces, voy a utilizar los clados que ya están hechos como filogrupos, ¿se acuerdan? A, B, etcétera. Y de ahí me paso a un siguiente anidamiento, o sea, como a dividir a otros subgrupos. Es como ir subdividiendo en grupos cada vez más pequeños los diferentes tipos de ADN que observan. No lo hace uno a mano, esto lo hacen los programas de computadoras y al final nos dan el diagrama que ya vimos, ¿no? Pero los resultados sí necesitamos interpretarlos siguiendo una clave. ¿Qué clave? La clave la proporción. Aquí dice de difícil comprensión, más bien de difícil decisión, porque de comprensión es relativamente sencillo. Entonces, esto es a lo que se refiere el anidamiento. Yo tengo todas mis secuencias aquí en estas. Las puedo agrupar todas en este grupo grande, sería mi grupo A, digamos. Después observo que puedo ir dividiendo en subgrupos más pequeños, como sería este y como sería este, mi segundo nivel de anidamiento. Después tengo otros dos grupitos que están dentro de cada uno de esos subgrupos que ya definí, como este aquí y estos tres aquí. Y entonces ya tengo un tercer nivel de anidamiento. A eso se refiere la anidación, es decir, los diferentes haplotipos, los diferentes tipos de ADN que tengo en la muestra que yo haya obtenido, se pueden ir agrupando dentro de grupitos así chiquitos que a su vez forman parte de otro grupo más grande que a su vez forma parte de un grupo más grande, ¿sí? A eso se refiere el anidamiento. El ADN, los diferentes tipos de ADN que tenemos, sí se pueden agrupar, ¿no? Por las secuencias que estamos observando en diferentes grupos. Y entonces al final podemos terminar con cosas tan complejas como esta, ¿no? Este es un filogrupo, una filogenia de ADN de las salamandras estas Amistomatigrynum, las negras que tienen manchas amarillas. No sé por qué no puse una foto, luego pongo una foto. Y aquí nos distingue con una barra el evento pues que aísla a los dos diferentes subgrupos y vean el nivel de anidamiento que tiene aquí. Tiene este grandote aquí y con varios chicos dentro, o sea, es un nivel de anidamiento muy grande, es decir, en esta especie en particular, Amistomatigrynum, hay un montón de tipos distintos de ADN. Como resultado de una serie de estudios que él hizo entre los haplotipos, los fenotipos y lo que ocurría en la vida real, él y sus estudiantes crearon 3 patrones o tipos filogeográficos esperados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le puede ocurrir a las secuencias de ADN si ocurren estos y estas cosas geográficas, ¿no?
y lo que él encontró es que pueden ocurrir fundamentalmente 3 cosas. Número 1, que el flujo génico quede restringido, es decir, que no haya movimiento de las poblaciones aisladas. Nosotros lo podemos ver con un montón de poblaciones que quedan aisladas o en los refugios del Pleistoceno. Digamos, con esta filogeografía se trabajó tanto refugios del Pleistoceno y se encontraron y se definieron tantos, porque sí hay un montón de poblaciones aisladas. Simplemente tienen una gran capacidad de movimiento y entonces pueden moverse y se dispersan, se expanden en su distribución pátrida por fragmentación, por vicarianza. Entonces, que pueden otras poblaciones y nosotros las podemos recuperar tan solo con el ADN mitocondrial. O sea, pueden pasar un montón de cosas más, pues, pero digamos que esto es lo básico que podemos recuperar de información con el ADN mitocondrial. Y ¿se acuerdan de los escapos que les acabo de enseñar? Esta es su red de haplotipos, ¿no? Esta es la diferenciación entre los organismos de la costa y los que están en el interior del continente con esa ranita Scapus truei. Es decir, sí podemos recuperar una red de haplotipos y sí podemos empezar a especular qué le pudo haber ocurrido. De entrada, aquí ya estamos viendo un evento vicariante, ¿no? Entonces, a lo mejor este evento vicariante ha ido propiciando gradualmente la diferenciación entre las poblaciones que están hacia la costa y las que están hacia el interior en las montañas, que darían más altas. Los programas de computadoras que usualmente se usan son TCS y GeoDis. Los dos están en internet y ahí lo que vamos a alimentar es con secuencias y con otro montón de datos más que nos pide y distribución geográfica. Entonces, no es que ustedes van a sacar estos diagramas de la mano con un análisis filogenético normal. El análisis filogeográfico incluye la coalescencia, el número de cambios y desde luego la distribución geográfica de los taxones. Vamos a ver un par de ejemplos. Primero, filogeografía específica, es decir, donde trabajamos con una sola especie y después vamos a trabajar con otras 2 especies para comparar, ¿no? En filogeografía comparada. El primero, Templeton hizo esto con sus alumnos, que es un trabajo muy famoso y muy importante que se llamaba Fuera de África, en donde con secuencias de ADN mitocondrial logró identificar 3 diferentes eventos de dispersión en Homo sapiens. Se había especulado antes que Homo sapiens es originario de África y que de ahí se había dispersado hacia Asia en un primer evento de dispersión. Pero lo que Templeton encuentra es que no solamente fue un evento, sino que fueron 3 distintos eventos. Y en el último, el más reciente, es cuando se logra llegar a América. Antes de eso, había llegado únicamente hasta Asia. Tiene secuencias de un montón de humanos de todo el mundo y sobre todo de algunos grupos que son muy cerrados, por ejemplo en África, en Australia, incluso en Asia, grupos que son muy cerrados, no se han recombinado con otros humanos en el mundo, y entonces con esos datos él logra determinar que Homo sapiens salió de África en 3 diferentes eventos de dispersión y hasta el evento 3,
que es este que está aquí, logra colonizar América. Esto se hizo con filogeografía. Ahora les voy a enseñar un ejemplo con unas lagartijas del género Tenosaura. Son, no sé si han ido a Acapulco o a Cancún de vacaciones o si van a Morelos. Observen cuando salgan, siempre que salgan de vacaciones, de paseo, traten de observar cosas que les llamen la atención, verán que se pueden hacer cosas muy bonitas. Vamos a ver la filogenia. Este es un ejemplo ya un poquillo viejo, pero que me gusta mucho porque es muy completo. De las lagartijas del género Tenosaura son las iguanas, pero no la iguana verde, sino las iguanas que son cafés, que hay muchas en México. Vean toda esta distribución, aquí 1, 2, 3, 4, etcétera, son las distintas, la distribución geográfica de las distintas especies del género Tenosaura. Entonces, se hizo una red de haplotipos, igual, como ya sabemos en filogeografía, los distintos tipos de ADN, y entonces se hace la red aquí, ¿no? Y entonces, aquí está por otro lado lo que es la iguana, que sería la hermana, esta sería la iguana verde, sería la hermana de todas las otras tenosauras. Entonces, vemos la red de haplotipos y la interpretamos con el mapa. Eso es lo que estamos viendo, acuérdense, todo el tiempo estamos viendo la red de haplotipos y la interpretamos junto con el mapa. Y al final, esta es la clave que yo les digo que Templeton dice que es de difícil interpretación, aunque en realidad es más bien de difícil definición. Puede no ser tan difícil dependiendo de las secuencias, ¿no? Entonces él nos va a decir, bueno, ¿qué le pasa a esta subred del norte A? Yo veo cuál es esta norte A. Veo los distintos clados chiquitos que están dentro, anidados dentro del norte A, que son A1, 2, A1, 3 y A3, 1, que son estos que están aquí, que están arriba. Y entonces, con la clave, con la información del ADN que tengo, lo que me va a decir al final es, bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, es que quedó el flujo genético restringido con aislamiento por distancia. ¿En qué grupito? En A1, 2, que es este de aquí. Ay, perdón, quítate de aquí, cosa. A1, 2. Este, por ejemplo, ahí nos dice muy claramente que quedó restringido, quedó aislado. Luego tengo A1, 3, que es este grande aquí. Y ahí lo que me dice es, ocurrió fragmentación en el pasado, seguida por una expansión en la distribución de esa población. ¿Qué quiere decir? Quedó aislada, pero luego se amplió. Y luego la 3.1, 2.1, ¿dónde está 3.1? No la veo, es esta, sí. 3.1, en realidad todo el tiempo ha ocurrido continuamente expansión en la distribución de esa población. Y a eso se refiere, cada uno en estos nos va a ir diciendo por áreas. Digamos, veamos esta de aquí de Guerrero. Guerrero, que siempre llama la atención. ¿Qué le pasó a Guerrero? Especiación alopátrida. Ocurrió fragmentación con especiación alopátrida todo el tiempo. Y si nosotros la vemos aquí en el mapa, pues nosotros la podemos ver aquí. Aquí estaría Guerrero. Guerrero y acá abajo Oaxaca. ¿Qué quiere decir aquí? En estas poblaciones seguramente hubo fragmentación de las áreas y por lo tanto hubo especiación alopátrida. ¿Y lo puedo recuperar con las puras secuencias de ADN mitocondrial? Sí. Y haciéndolo, metiéndolo en el programa de computadoras apropiado y me va a dar esa información. Bueno, ya vamos a terminar con filogeografía para ver filogeografía comparada. Entonces ahora, aquí estábamos viendo la historia de un género, no nada más, que pasaban varias especies en un género. Aquí vamos a comparar historias filogeográficas de 2 o más linajes que se distribuyen en las mismas áreas. ¿Queremos ver si hay coevolución? Sí. ¿Queremos ver si son afectadas por los mismos eventos geográficos? Sí. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver el ejemplo con 2 ratoncitos del género Apodemus en Europa.
Apodemus flavicolis y Apodemus sylvaticus, son todos ratoncitos de campo comunes y corrientes, como hay muchos en América. Entonces vamos a ver la distribución de las dos especies. Apodemus flavicolis es esta y Apodemus sylvaticus es esta. Y vemos que flavicolis tiene una distribución como mucho más amplia que Sylvaticus, pero Sylvaticus se distribuye, fíjense, aquí está en África. Observen bien la distribución, porque es muy importante ahorita para lo que vamos a concluir. Se saca la red, se sacan las filogenias, ¿no?, de las distintas, de las poblaciones, y se ve claramente que pues en este, por ejemplo, hay 3 clados, uno al norte de los Balcanes, uno hacia el sur de los Balcanes y Rusia, y otro hacia la región paleártica, y en Sylvaticus tenemos 4, uno al norte y el centro de Europa, uno que es claramente del norte de África, otro que está en Italia y las Balcanes, y otro más que está en la isla de Sicilia. Entonces, ambos tienen sus diferentes subgrupos. Observamos las filogenias de los haplotipos y pues confirmamos los clados que ya habíamos visto hace rato arriba, un clado en flavicolis, ¿sí se acuerdan? Aquí tenemos un clado A, un clado B y un clado C, y aquí lo podemos confirmar en la red de haplotipos. Pero Sylvaticus es un poco más complicado, si se fijan. Observen aquí cómo no tienen propiamente como en flavicolis un ADN central, ¿no?, a partir del cual se dividen los otros, sino que están todos completamente diferentes, muy separados, y observamos aquí el número de cambios y vemos que son bastantes, ¿no? Y vean este de Sicilia que está por otro lado. Entonces, cuando se revisan las secuencias y todo con la clave que provee Templeton, que en realidad cualquier programa nos va a decir más o menos qué fue lo que pudo haber ocurrido. Lo que nosotros podemos ver es que Apodemus flavicolis no sobrevivió en la península ibérica en la última glaciación. Recolonizó desde los Balcanes, y Apodemus sylvaticus sí, ¿no?, persistió y recolonizó casi toda Europa, pero en los Balcanes pasó por un cuello de botella. Entonces aquí está flavicolis. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no sobrevivió aquí en la península ibérica, no, estoy viendo que apenas está hacia el norte, pero sí recolonizó, estos son los Balcanes, acuérdense, y recolonizó toda Europa a partir de estas poblaciones. En cambio, Sylvaticus sí sobrevivió en Europa y además alcanzó a colonizar África. Es decir, son dos especies en la misma distribución, pero que tienen su historia particular de biogeográfica. O sea, están en las mismas áreas, son sujetas de los mismos eventos, pero cada una tiene su historia particular de colonización o recolonización o de extinción. Entonces, ¿a dónde quiero llevar con esto? Pues aunque las especies sean simpátridas, es decir, habiten en las mismas áreas, o incluso sintópicas, es decir, utilicen el mismo microhábitat, cada una de las especies va a responder de manera diferente a los cambios climáticos. Aquí estamos considerando los cambios climáticos como los eventos de glaciación. Entonces, cabe la posibilidad de que durante la última glaciación, estas poblaciones de Apodemus flavicolis no hayan podido recuperarse y recolonizar todo. Flavicolis, que diga Sylvaticus sí. Y entonces, aunque están en las mismas áreas y pueden estar en los mismos puntos, en los mismos microhábitats, van a responder de manera diferente a los cambios climáticos. Eso lo vemos aquí muy claramente. Entonces, la filogeografía se ha vuelto una disciplina muy importante en biogeografía porque nos da información del pasado, tal vez no tan viejo como
panbiogeografía, por ejemplo, pero sí nos da información de lo que le ocurre a las poblaciones más recientemente. Y ahora la estamos utilizando mucho para hacer biología de la conservación, porque con filogeografía se han detectado un montón de refugios del Pleistoceno, áreas que pudieron haber funcionado como refugios del Pleistoceno y entonces quedan individuos, especies, poblaciones y sobre todo ADN, ¿no? Genes importantes históricamente, viejos históricamente, y me sirven. Entonces, se puede hacer una relación de la filogeografía con la biología de la conservación para poder identificar esas unidades evolutivas significativas que son históricamente muy importantes. O sea, recuerden que aquí lo que me importa es la historia. Y entonces tengo estas unidades evolutivas significativas que son sitios que pudieron haber quedado guardados en el Pleistoceno y que me sirven ahora como información histórica que debo conservar. Para eso ahora podemos juntar filogeografía con biología de la conservación para definir áreas importantes para preservar. No sé si está claro hasta aquí. ¿Sí? ¿Me sigue todo el mundo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, estas son las dos escuelas que íbamos a ver en biogeografía molecular. Son fundamentalmente filogeografía y panbiogeografía molecular. Y sí, creo que con esas vemos los dos temas. ¿Dónde está mi temario? Déjenme ver, estoy abriendo el temario para ver qué nos toca. Bueno, entonces voy a pasar el examen de biogeografía cladista para mañana, ¿ok? Me falta Sí, profesor. Ya vi filogeografía comparada. Listo. Entonces, mañana hacemos, lo primero que vamos a hacer llegando va a ser el examen de biogeografía cladista y después vamos a ver o por lo menos una, yo creo que sí veremos, una de las escuelas en biogeografía de paramétrica y empezamos con conservación. Entonces, por favor repasen todo lo de biogeografía cladista y lo que vimos hoy y el método también de PAC para que mañana podamos hacer el examen. El examen, ¿cómo va a ser el examen? El examen va a ser a mano, o a mano o en computadora, como ustedes quieran, pero son preguntas abiertas. Yo les voy a dar una pregunta y un límite máximo de los renglones que pueden responder por cada una de las preguntas. Si se pasan, se las pongo mal. Entonces, son preguntas muy claras, muy concretas, no necesitan rollo. Es en una línea, en dos al máximo ya tienen que responder. Y entonces al final voy a ir en una presentación, voy a ir poniendo cada una de las preguntas y al final me mandan el examen a mi correo, ya sea por en PDF o en Word o incluso en una fotografía, si están haciéndolo ustedes en su cuaderno, están respondiendo, obvio, con letra bonita, lo salvan, lo digitalizan o le toman una foto, me lo mandan como PDF o como un archivo de Word y me lo mandan directamente a mi correo, ¿ok? Así va a ser el examen. Entonces, como voy a ir poniendo una por una las preguntas, no pueden llegar tarde porque entonces se van a pasar las primeras preguntas, ¿sí? Por favor, no lleguen tarde mañana para el examen. ¿Quién me iba a hablar, Alberto? ¿No? ¿Nadie? No, profesor. Bueno, ok. Entonces nos vemos mañana, repasen y empezamos mañana el examen a las 3. Nos dijo que nos veíamos mañana en línea, ¿verdad? Yo creo que sí, porque sobre todo tú me da miedo verte. Sí, profesor, está bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si el viernes podemos vernos todos en el salón.
pero por lo pronto mañana otra vez nos vemos en línea, ¿ok? Ok, Sale. Hasta mañana, chicos. gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta